Buenos días con todos. Siguiendo con el desarrollo del tema SG Ventas, vamos a continuar con la estructura y la referencia entre proyectos. Bien. Dentro de Visual Studio, vamos a ir al menú Archivos o Archivo, Nuevo, Proyecto. Dentro de esto vamos a seleccionar aplicación de Windows.NET Framework. Tiene que ser .NET Framework. Como siguiente, ponemos el nombre del proyecto, va a ser presentación, y la solución va a ser CG Ventas. Lo vamos a guardar en la unidad D. Y en el marco del proyecto vamos a poner NetFramework 4.8. Vamos a hacer clic en crear y se generó el proyecto. Bien. Como pueden ver, nos creó la solución. Esta es la solución. Y dentro de la solución nos creó un proyecto. Un proyecto de Windows Phone, de escritorio. Se llama presentación. Por defecto nos crea un formulario con el nombre for1 y un archivo con una clase que se llama program. Para crear el siguiente proyecto, que es, o los siguientes proyectos, que son datos, negocios, identidades, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic derecho en la solución, agregar, nuevo proyecto. Seleccionamos la biblioteca de clases, pero tiene que ser NetFramework. ¿Ya? Acá está, biblioteca de clases NetFramework. Así es como tienen que buscar. Vamos y hacemos clic en siguiente. Ponemos de nombre, entidades. No cambiamos nada más. Lo demás lo dejamos como está. Ponemos en crear y listo. Nos ha creado proyecto entidades. Es una biblioteca de clases. Tenemos entidades y presentación. Ahora bien, lo mismo vamos a hacer para crear los demás proyectos. Clic derecho en la solución, agregar, nuevo proyecto. Lo mismo, seleccionamos biblioteca de clases. Siguiente, le damos un nombre, tenemos datos. Y no movemos nada. Crear. Listo. Hemos creado el proyecto datos. Para crear el otro proyecto, derecho en la solución, agregar, nuevo proyecto. Y de igual manera ponemos biblioteca de clases, siguiente, y le ponemos un nombre, negocio. Bien. Y le ponemos crear. Cerramos esto. Tenemos todos los proyectos creados. Tenemos el proyecto presentación, que es la principal. Los demás son bibliotecas de clases, proyectos de biblioteca de clases, que al final, cuando se compile esta solución, se convertirán en librerías DLL. Aquí tenemos la representación de nuestra solución. Nuestra solución tiene estos 4 proyectos que son la capa entidades, la capa presentación,
la capa de negocios y la capa de datos. La capa presentación tiene que estar referenciado con la capa de entidades y a la vez tiene que tener referencia con la capa de negocios. Asimismo, la capa de negocios tiene que tener referencia a la capa de entidades y a la capa de datos. Finalmente, la capa de datos tiene que tener referencia solamente con la capa de entidades. Acá en la capa de datos, es la que se comunica con el motor de base de datos. Entonces, para poder hacer la referencia entre proyectos, vamos a ir a datos y derecho, agregar referencia. Y el proyecto de datos se referencia solo con entidades. Aceptar. Hacemos clic en el proyecto negocio, clic derecho, agregar referencia y ponemos entidades y datos. Solo con estas dos capas o estos dos proyectos hace referencia la capa negocio. Y presentación, clic derecho, agregar referencia. Solamente se puede referenciar con la capa negocio y entidades. Entidades y negocio. No con datos. Aceptar y listo. Hasta ahí toda la solución, todos los proyectos están referenciados. Es decir, miren, acá en la capa de presentación y ahí vemos que está referenciado con negocios y con entidades. Eso quiere decir todas las clases, todos los archivos que generen en entidades y en negocios, la capa de presentación lo va a poder ver y lo va a poder usar. Asimismo, negocios hace referencia con datos y con entidades. Eso quiere decir que la capa negocios va a poder ver y usar todas las clases que yo genere en las capas o en proyectos, entidades y datos. ¿Ya? Y finalmente, en datos hace referencia con entidades, solo con entidades. Eso quiere decir que en la capa de datos voy a poder visualizar todos los archivos o clases que yo creé en la capa entidades. Acá. ¿Ok? Listo. Hasta ahí la solución está creada y está correctamente referenciada entre sus proyectos.